En los próximos minutos verás cómo una pequeña elección puede reescribir la historia, y comenzarás a detectar estas trampas también en los líderes actuales. Hoy, 33 grandes tontos que dieron forma a la historia moderna con una mala decisión. Desde Alemania enviando a Lenin a casa hasta Blockbuster riéndose de Netflix, la suma crece rápidamente. Quédate en el número 33, porque el cambio de Nueva Ámsterdam todavía parece increíble hoy en día. Empecemos con el tren que llegó a Petrogrado en 1917. Alemania envió a Lenin de regreso a Rusia y desató la revolución. Un viaje en tren sellado ayudó a abrir de par en par el Imperio ruso. En 1917, los planificadores alemanes permitieron a Vladimir Lenin cruzar Europa desde Suiza. Esperaban que el caos bolchevique sacara a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Lenin llegó a Petrogrado predicando paz, pan y cambios radicales en el poder. Mientras el gobierno provisional se tambaleaba, su partido construyó redes a nivel de calle. El dinero alemán y los canales de propaganda difundieron silenciosamente el mensaje que había detrás de él. En octubre, los guardias rojos armados tomaron puentes, estaciones y telégrafos clave. La apuesta fracasó, ya que de todos modos un nuevo Estado soviético luchó contra Alemania. Si ese tren se quedase estacionado, ¿el siglo XX parece más tranquilo? Hitler invadió la Unión Soviética y selló el destino de Alemania. El plan de victoria más rápido de Alemania se convirtió en la pesadilla más larga y sangrienta de su historia. En junio de 1941, Adolf Hitler lanzó la Operación Barbarroja en un frente enorme. Esperaba que el ejército rojo se derrumbara antes del invierno y de la logística. Al principio, los panzer alemanes rodearon a las fuerzas soviéticas cerca de Minsk y Smolensk. Luego las distancias se alargaron, los caminos se convirtieron en barro y los camiones de combustible se quedaron rezagados. Hitler dividió sus objetivos entre Leningrado, Moscú y el grano y el petróleo de Ucrania. Las fábricas soviéticas se trasladaron al este, mientras se formaban nuevos ejércitos bajo el mando de Georgi Zhukov. Fuera de Moscú, el clima gélido y los contraataques detuvieron en seco el avance alemán. Después de esa elección, Alemania libró una guerra que no podía reemplazar. Napoleón invadió Rusia y quemó su gran ejército. Una marcha a Moscú convirtió la leyenda de Napoleón en humo y escarcha. En 1812, dirigió la Grande Armée hacia el este, para forzar al zar Alejandro I. Los comandantes rusos como Mikhail Kutuzov siguieron retirándose, negándose a librar una gran batalla trampa. En Borodino, la matanza fue masiva, pero aún así, los rusos se retiraron. Napoleón entró en Moscú esperando rendirse, pero los incendios arrasaron la ciudad. Con la llegada del invierno, esperó conversaciones que nunca llegaron. La retirada se convirtió en un completo desastre en los cruces del río Beresina. Los cosacos persiguieron a los rezagados y el hambre hizo más daño que las balas. Europa vio desaparecer su ejército y las coaliciones de repente percibieron una oportunidad. El Kaiser Guillermo eligió la guerra submarina sin restricciones y la introdujo en Estados Unidos. Un cambio de política convirtió las fábricas estadounidenses en armas aliadas para Europa. En 1917, el Kaiser Guillermo II aprobó los ataques sin restricciones de los submarinos a los barcos. Alemania quería que Gran Bretaña muriera de hambre antes de que las tropas estadounidenses pudieran siquiera importar. Pero también murieron pasajeros estadounidenses, y la indignación se extendió más allá de los titulares de los periódicos. Luego el telegrama Zimmermann prometió territorio mexicano si el país se unía a Alemania. El presidente Woodrow Wilson pidió al Congreso la guerra, calificándola de opción defensiva. Convoyes, destructores y nuevos préstamos apretaron el cerco en torno a Alemania. En 1918, los alemanes, exhaustos, se enfrentaron a un número abrumador de soldados y a un frente interno en colapso. Todo porque los submarinos parecían atajos, hasta que dejaron de serlo. Japón atacó Pearl Harbor y unió la maquinaria de guerra de Estados Unidos.
Una incursión matutina sorpresiva despertó a un gigante dormido, exactamente como se le había advertido. El 7 de diciembre de 1941, aviones japoneses atacaron Pearl Harbor en Hawái. El almirante Isoroku Yamamoto temía más a la industria estadounidense que a sus acorazados. Sin embargo, Tokio esperaba que la eliminación de la flota del Pacífico obligara a entablar negociaciones rápidas. Hundieron barcos y destruyeron aeródromos, pero no alcanzaron portaaviones clave. Los tanques de petróleo, los muelles de reparación y los submarinos estadounidenses también sobrevivieron en su mayoría al ataque. Franklin Roosevelt lo calificó de infamia, y el Congreso declaró la guerra casi inmediatamente. En cuestión de meses, los astilleros estadounidenses lanzaron portaaviones, escoltas y aviones a gran escala. Japón cambió hoy una victoria táctica por una avalancha estratégica. 6. Stalin confió en Hitler demasiado tiempo antes de que Barbarroja atacara. Cuando llegó la invasión, las fronteras soviéticas todavía estaban medio dormidas. Joseph Stalin firmó el pacto Molotov-Ribbentrop con la Alemania nazi en 1939. Ganó tiempo, se apoderó de Polonia Oriental y tomó los países bálticos. Los informes sobre la intensificación de las hostilidades por parte de Alemania comenzaron a llegar, incluso desde Richard Sorge en Tokio. Stalin desestimó muchas advertencias calificándolas de trucos británicos destinados a provocar una guerra. Mientras tanto, los comandantes soviéticos temían actuar sin órdenes, por lo que la preparación se mantuvo baja. En junio de 1941, la Luftwaffe ataca aeródromos, comunicaciones y depósitos de combustible destruidos. Millones de personas fueron capturadas tempranamente, lo que las obligó a realizar retiradas desesperadas a tierra arrasada por Ucrania y Bielorrusia. No fue cobardía, sino un líder que se negaba a creer todavía. 7. Austria-Hungría lanzó el ultimátum que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Una sola carta diplomática ayudó a desencadenar una reacción en cadena en todo el continente. Después de Sarajevo, Austria-Hungría culpó a Serbia por el asesinato del archiduque Francisco Fernando. En julio de 1914, el ministro de Asuntos Exteriores, Leopold Berchtold, lanzó un duro ultimátum. Las demandas apuntaban a la soberanía serbia, incluida la policía y los tribunales en suelo serbio. Serbia aceptó muchos puntos, pero se opuso a que investigadores externos controlaran la justicia. Viena utilizó esa vacilación como la excusa que ya quería. Rusia se movilizó en favor de Serbia y Alemania apoyó a Viena con un cheque en blanco. Los horarios y las alianzas ferroviarias convirtieron los días en declaraciones y luego en trincheras. Lo que comenzó en los Balcanes terminó remodelando los mapas desde Flandes hacia el exterior. 8. El archiduque Francisco Fernando insistió en que la caravana recorrería esa ruta en Sarajevo. Un giro equivocado puso al heredero de un imperio al alcance de la mano. En Sarajevo, en 1914, el archiduque Francisco Fernando viajó en un coche descapotable. Antes Nedeljko Chabrinović había lanzado una bomba que rebotó sin causar daño. En lugar de poner fin a la visita, los funcionarios mantuvieron la caravana en movimiento por calles concurridas. Tenían previsto visitar a los heridos, pero a los conductores no se les informó claramente. En el puente latino, el coche que iba delante giró en sentido contrario y se detuvo. Por casualidad, Gavrilo Princip estaba cerca, hambriento, armado y, de repente, seguro. 2 disparos mataron a Fernando y Sofía, duquesa de Hohenberg, en segundos. La historia ama los planes, pero Sarajevo muestra cómo el caos elige ganadores. 9. El zar Nicolás II entró en la Primera Guerra Mundial, sin estar preparado. Rusia marchó hacia la guerra, y luego se topó directamente con la revolución. En 1914, el zar Nicolás II apoyó a Serbia y ordenó la movilización total. Los planificadores alemanes tomaron esto como un detonante y pusieron en marcha el programa Schlieffen. Los ejércitos rusos invadieron Prusia Oriental con mapas y coordinación deficientes. En Dennenberg, los generales Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff los aplastaron.
En casa, los trenes se atascaban, escaseaban los proyectiles y las colas para conseguir pan aumentaban. Nicolás tomó el mando personalmente, dejando a Alejandra y Rasputín en la corte. El frente seguía sangrando mientras trabajadores enojados llenaban las calles de Petrogrado. Una guerra destinada a defender el prestigio, terminó destruyendo la dinastía. Francia construyó la línea Maginot, y confió en el hormigón. Francia apostó por los fuertes, y Alemania simplemente los esquivó. Después de la Primera Guerra Mundial, los líderes financiaron la línea Maginot, a lo largo de la frontera con Alemania. Los ingenieros construyeron búnkeres subterráneos, túneles ferroviarios y cañones pesados, en hormigón. La idea era simple: retrasar la invasión hasta que Francia pudiera movilizarse. Pero los planificadores dejaron las Ardenas más débiles, considerándolas demasiado accidentadas para los tanques. En 1940, las columnas Panzer de Heinz Guderian avanzaron a través de ese bosque. Llegaron al Mosa en Sedán, y luego se dirigieron hacia el Canal de la Mancha. Los ejércitos franceses y las unidades británicas quedaron atrapados y se dirigieron hacia las playas de Dunkerque. La fila se mantuvo, pero hoy protegió la dirección equivocada. El Imperio Otomano se unió a la Primera Guerra Mundial y se desintegró. Un imperio en ruinas se unió a la lucha y perdió toda su forma. A finales de 1914, el gobierno otomano se alineó con Alemania y Austria-Hungría. El ministro de guerra, Enver Pasha, soñaba con victorias rápidas en el Cáucaso. En cambio, el invierno y los fallos de suministro destruyeron las fuerzas otomanas en Sarikamish. En 1915, las tropas británicas y francesas intentaron tomar Galípoli y se encontraron con una defensa feroz. Mientras tanto, líderes de la revuelta árabe como Sharif Hussein lucharon contra el dominio otomano en Arabia. Los líderes del imperio también ordenaron deportaciones masivas de armenios, con resultados horribles. En 1918, Estambul se enfrentó a la derrota, y los planes aliados dividieron las provincias. Las fronteras modernas desde Siria hasta Irak todavía reflejan esa decisión. Mussolini invadió Grecia y agotó las fuerzas del Eje. Italia eligió un objetivo pequeño y accidentalmente debilitó a su propio equipo. En 1940, Benito Mussolini invadió Grecia desde el sur de Albania ocupada por Italia. Quería la gloria fácil, celoso de las rápidas victorias de Hitler en Europa. Los defensores griegos empujaron a los italianos hacia las montañas, convirtiendo los titulares en vergüenza. Los combates invernales se estancaron, y las líneas de suministro italianas lucharon por atravesar un terreno accidentado. Alemania intervino luego a través de Yugoslavia y Grecia, retrasando otras operaciones. Las tropas de la Commonwealth británica fueron evacuadas de Creta bajo fuertes ataques aéreos. La campaña costó tiempo, aviones y atención que el Eje no podía prescindir. Todo por el orgullo de Mussolini, que de todos modos nunca capturó Atenas rápidamente. Gran Bretaña impuso impuestos a las colonias y creó los Estados Unidos. Unos pocos impuestos convirtieron a súbditos leales en revolucionarios con mosquetes. Después de la Guerra de los 7 Años, Gran Bretaña intentó obligar a las colonias a pagar las deudas imperiales. El Parlamento aprobó la ley del timbre, y estallaron protestas desde Boston hasta Virginia. Los colonos gritaron «no a los impuestos sin representación» y boicotearon los productos británicos. Las tensiones aumentaron después de la masacre de Boston y el acto del Tea Party. Londres respondió con las leyes coercitivas, que los colonos llamaron leyes intolerables. En 1775, los disparos en Lexington y Concord hicieron que el conflicto fuera imposible de resolver. George Washington tomó el mando, y el panfleto de Thomas Paine ayudó a endurecer las mentes. Gran Bretaña esperaba obediencia, pero en cambio recibió un nuevo país. El rey Jorge III rechazó el compromiso y perdió el imperio estadounidense. Un rey cavó y, de repente, el océano parecía demasiado ancho. El rey Jorge III apoyó a los ministros que trataban la rebelión como disciplina, no como diplomacia.
Peticiones como la de la rama de olivo fueron rechazadas por considerarlas debilidad. Los comandantes británicos esperaban que los leales se unieran, pero el apoyo resultó desigual. La guerra se prolongó por Nueva York, las Carolinas y la gélida Valley Forge. Mientras tanto, Francia entró después de Saratoga, convirtiendo una lucha colonial en una guerra mundial. Las líneas de suministro británicas se extendieron y la armada no podía estar en todas partes a la vez. En Yorktown, Cornwallis se rindió y Londres se enfrentó de repente a una factura imposible. Cuando la noticia de la rendición llegó a Londres, el control del imperio finalmente se aflojó. Quince. España envió la armada e invitó al poder marítimo inglés. Una flota destinada a aplastar a Inglaterra terminó impulsando el mito naval de Inglaterra. En 1588, el rey Felipe II envió la armada española hacia el Canal de la Mancha. España quería escoltar un ejército invasor desde Flandes hasta Inglaterra. Los capitanes ingleses como Francis Drake utilizaban barcos rápidos y cañones de largo alcance. En Gravelines, los barcos de guerra dispersaron las formaciones españolas, convirtiendo el orden en pánico. Luego los vientos empujaron a la armada hacia el norte, rodeando Escocia y entrando en tormentas irlandesas. Los barcos naufragaron en costas rocosas, mientras los supervivientes se enfrentaban a las milicias y al hambre. España siguió siendo poderosa, pero Inglaterra ganó confianza, propaganda y ambición marítima. A veces la naturaleza es el almirante más fuerte en el campo de batalla. 16. La Unión Soviética invadió Afganistán y sangró durante una década. Una intervención rápida se convirtió en una lucha que duró una década en las montañas. En 1979, los líderes soviéticos enviaron tropas a Afganistán para apoyar a los aliados. Apoyaron al gobierno del PDP en Kabul, frente a la rebelión en las provincias rurales. Los combatientes muyahidines utilizaron emboscadas, cuevas y redes locales para sobrevivir. Estados Unidos, Pakistán y Arabia Saudita canalizaron dinero y armas a los rebeldes. Más tarde, los misiles Stinger amenazaron a los helicópteros soviéticos, cambiando los cielos de los valles. Moscú intentó lanzar grandes ofensivas y quemó aldeas, pero el control seguía fallando. Las bolsas para cadáveres regresaron, la moral se hundió y la guerra afectó la economía soviética. Cuando las tropas se retiraron, Afganistán quedó fracturado y el mundo siguió involucrado. 17. El fiasco de Bahía de Cochinos le dio a Castro una victoria. Un plan encubierto terminó en vergüenza pública en las playas cubanas. En 1961, la CIA apoyó a los exiliados cubanos para derrocar a Fidel Castro. El lugar del desembarco fue Bahía de Cochinos, cerca de Playa Girón. El presidente John F. Kennedy limitó el apoyo aéreo por temor a dejar huellas estadounidenses evidentes. Los exiliados chocaron contra los arrecifes, las radios fallaron, y las fuerzas cubanas sellaron rápidamente las rutas de escape. Las tropas de Castro trajeron tanques y aviones, mientras que los lugareños no se rebelaron. Después de 3 días, los sobrevivientes se rindieron y el mundo observó la humillación. Castro lo utilizó para reivindicar su triunfo y reforzar el control interno. El fracaso acercó a Cuba a Moscú, instalando posteriormente misiles. 18. La prohibición prohibió el alcohol y potenció el crimen organizado estadounidense. Una cruzada moral convirtió accidentalmente a los contrabandistas en leyendas empresariales de la noche a la mañana. En 1920, la 18ª enmienda y la ley Volstead prohibieron la mayoría de las ventas de alcohol. La demanda se mantuvo, por lo que aparecieron bares clandestinos detrás de las tiendas de refrescos y las barberías. Gánsteres como Al Capone construyeron redes que iban desde el whisky canadiense hasta las cervecerías locales. La corrupción se extendió a través de policías, jueces y políticos que disfrutaban de sobres. La masacre del día de San Valentín mostró cuán violento podía llegar a ser el control del mercado. Los agentes federales allanaron alambiques, pero los presupuestos para hacer cumplir la ley nunca estuvieron a la altura del consumo de alcohol a nivel nacional. Los médicos escribieron recetas de whisky medicinal,
convirtiendo las farmacias en lagunas legales. En 1933, llegó la derogación y los sindicatos del crimen ya estaban establecidos. 19. El Titanic avanzó a través del hielo después de ignorar las advertencias. Un símbolo de lujo se topó con un iceberg, y se convirtió en una historia de advertencia mundial. En abril de 1912, el RMS Titanic cruzó el Atlántico Norte en su viaje inaugural. Los operadores inalámbricos recibieron múltiples advertencias sobre hielo, pero los mensajes compitieron con los telegramas de los pasajeros. El capitán Edward Smith mantuvo alta la velocidad, con el objetivo de lograr una llegada impresionante. Los vigías carecían de binoculares, y la noche sin luna ocultaba el campo de hielo. Cuando apareció el iceberg, el primer oficial Murdoch ordenó un giro brusco. El casco se raspó, los compartimentos se llenaron y el diseñador Thomas Andrews vio los cálculos. Los botes salvavidas se lanzaron medio llenos, mientras la banda tocaba y se alzaban bengalas. Horas después, Carpathia llegó con los sobrevivientes y el mundo exigió cambios. 20. Los operadores de Chernóbil realizaron la prueba y provocaron el desastre. Una prueba de seguridad de rutina se convirtió en el accidente nuclear más infame de la historia. En 1986, en la Unidad 4 de Chernóbil, cerca de Pripyat, los operadores prepararon una prueba de turbina. Redujeron demasiado la potencia, y luego tuvieron problemas con el comportamiento inestable del reactor. Para mantenerlo en funcionamiento, quitaron varillas y desactivaron los sistemas de seguridad de las llaves. El diseño del RBMK tenía una retroalimentación positiva peligrosa a baja potencia. Cuando se produjo el apagado, las puntas de las varillas empeoraron brevemente el aumento. Las explosiones de vapor volaron el techo y el grafito ardiente elevó radiación al aire. Los bomberos llegaron sin equipo de protección, y muchos malinterpretaron el peligro invisible. La respuesta soviética fracasó, y entonces selló el reactor bajo un enorme sarcófago. 21. El Challenger fue lanzado a pesar de las advertencias de los ingenieros de O-Ring. 73 segundos después del despegue, el transbordador se convirtió en una nube que caía. En 1986, el transbordador espacial Challenger fue lanzado desde el Centro Espacial Kennedy, en una fría mañana. Los ingenieros de Morton Dicol advirtieron que las juntas tóricas de caucho podrían fallar a bajas temperaturas. Se argumentó a favor de un retraso, pero los directivos siguieron adelante después de tensas conferencias telefónicas. Se formó hielo en la plataforma, y las cámaras mostraron escarcha en el hardware. Al encenderse, se filtraron gases calientes a través de una junta en el servomotor derecho. Un chorro de llamas creció y golpeó el tanque externo, produciéndose una falla estructural. La presencia de la profesora Krista McAuliffe hizo que millones de personas la miraran, y luego se quedaran paralizadas por el shock. Revisiones posteriores mostraron que la advertencia era clara, pero los horarios gritaban más fuerte. 22. El programa espacial soviético ocultó sus fallos y perdió la Luna. La primera superpotencia espacial vio a Estados Unidos plantar botas en la Luna. La URSS empezó con el Sputnik y Yuri Gagarin, luego el secretismo se convirtió en costumbre. El diseñador jefe Sergei Korolev guardó los planos, e incluso su nombre permaneció oculto. Después de la muerte de Korolev en 1966, las oficinas rivales se pelearon por los cohetes y los presupuestos. El cohete lunar N-1 utilizaba muchos motores, lo que dificultaba el control de las fallas. En Baikonur explotaron varias lanchas N-1, pero el público no escuchó prácticamente nada. Los cosmonautas entrenaron en silencio, sin estar seguros de si alguna vez se realizaría una misión de aterrizaje. Mientras tanto, el Saturno V del Apolo seguía volando, y el éxito televisado cobraba impulso. En el espacio, el silencio puede ocultar el fracaso, pero no puede crear la victoria. 23. Western Union rechazó el teléfono y perdió el futuro. Una empresa dueña de mensajes descartó el dispositivo que transportaba voces. En 1876, Alexander Graham Bell patentó el teléfono y buscó compradores. Western Union dominaba las líneas telegráficas,
por lo que los ejecutivos se sentían intocables. Según se informa, llamaron al teléfono un juguete y dudaron de su utilidad a larga distancia. Mientras tanto, los partidarios de Bell construyeron bolsas, tendiendo líneas a lo largo de las ciudades estadounidenses. Western Union intentó competir con sus propios dispositivos, pero las patentes los limitaron. Los tribunales se pusieron del lado de Bell y Western Union llegó a un acuerdo, alejándose del negocio de la telefonía. Los telégrafos desaparecieron, y los teléfonos se convirtieron en el conector predeterminado para los negocios y la familia. Cuando las voces llenaron los cables, la corona telegráfica de Western Union parecía antigua. 24. Decca Records dejó pasar a los Beatles y se arrepintió de ello. 4 liverpulianos desconocidos fueron despedidos, y luego conquistaron la música mundial. En 1962, los Beatles audicionaron para Decca Records en Londres. Tocaron un set largo, incluyendo originales antiguos y versiones de canciones populares. El ejecutivo de Decca, Dick Rowe, eligió otro acto, dudando de los grupos de guitarras. El manager Brian Epstein siguió presionando y el productor George Martin escuchó NME. En Abbey Road, Martin pidió cambios, y la banda tomó notas. Pronto Ringo Starr reemplazó a Pete Best, reforzando el sonido y la química del grupo. Cuando llegó la Beatlemanía, el rechazo de Decca pareció el golpe de efecto más sonoro de la industria. A veces, la próxima gran estrella aparece con una guitarra barata. 25. Nintendo desairó a Sony y creó el rival PlayStation. Una ruptura social creó accidentalmente uno de los mayores imperios de los videojuegos. A finales de la década de 1980, Nintendo y Sony trabajaron en un complemento en una feria comercial. Nintendo sorprendió a Sony al anunciar un acuerdo diferente. Nintendo recurrió a Philips, preocupada por el control sobre licencias y regalías. Los ejecutivos de Sony se enfurecieron, pero el ingeniero Ken Kutaragi abogó por su propia consola. La primera PlayStation se lanzó a mediados de la década de 1990. Apoyando a los desarrolladores les encantaron los discos más baratos y la potencia 3D, y los jugadores lo siguieron rápidamente. Nintendo protegió su territorio, pero creó un rival con garras más afiladas. 26. Apple despidió a Steve Jobs y casi perdió la empresa. Apple expulsó a su visionario y luego deambuló hasta que regresó. En 1985, una lucha de poder terminó con la salida de Steve Jobs de Apple. El director ejecutivo John Sculley y el consejo directivo querían una gestión más tranquila y productos predecibles. Jobs fundó NXT, mientras que Apple lanzaba Macs con una confusa proliferación de modelos. La década de 1990 trajo consigo costosos fallos como el de Newton, y las PC con Windows mejoraron. El efectivo de Apple se redujo y algunos analistas cuestionaron abiertamente su supervivencia. En 1997, Apple compró Next, lo que trajo de vuelta a Jobs como un solucionador implacable. Recortó productos, lanzó el iMac, y restableció el enfoque de la empresa. Años después, Jobs regresó y el edificio cambió de tono. 27. IBM dejó que Microsoft conservara el sistema operativo para PC. IBM creó el estándar PC y luego dejó que alguien más fuera dueño del software. En 1980, IBM se apresuró a lanzar un proyecto de computadora personal y necesitaba un sistema operativo. Microsoft, de Bill Gates, suministró MS-2, otorgándole licencias en lugar de venderlo directamente. IBM se centró en el hardware, asumiendo que su marca mantendría alejados a los competidores. Pero la arquitectura del PC fue copiada, y los clones inundaron las oficinas y los hogares. Como Microsoft conservó los derechos, vendió el mismo sistema a todos los fabricantes de clones. Pronto la industria hablaba de IBM compatibles, no de máquinas IBM. Microsoft utilizó esa base para evolucionar Windows, encerrando a desarrolladores y usuarios. IBM ganó el lanzamiento, pero perdió la plataforma debajo del mismo. 28. Xerox PARC inventó el futuro, y lo regaló. Xerox construyó la computadora del mañana, y luego vio a otros venderla primero.
En Xerox PARC, en la década de 1970, los investigadores crearon el Alto con una GUI. Utilizaba ventanas, iconos y un ratón, además de una red Ethernet. Los ejecutivos lo vieron como algo interesante, pero no como un negocio claramente de fotocopiadoras. En 1979, los visitantes de Apple, entre ellos Steve Jobs, vieron una famosa demostración. Jobs comprendió la interfaz rápidamente y presionó mucho a los equipos de Lisa y Macintosh. Posteriormente, Microsoft desarrolló sus propias ideas de GUI, y el estilo se convirtió en estándar. Mientras tanto, Xerox envió unos pocos saltos y sus innovaciones permanecieron mayoritariamente dentro de los laboratorios. El ratón y las ventanas escaparon del laboratorio, y Xerox observó en silencio. 29. Kodak inventó la fotografía digital, y luego decidió enterrarla. Kodak inventó la cámara del futuro, y luego protegió la película hasta que colapsó. En 1975, el ingeniero de Kodak, Steve Sasson, construyó uno de los primeros prototipos de cámara digital. Era voluminoso y lento, pero capturaba imágenes sin película química. Los ejecutivos temían que la tecnología digital canibalizara el rentable imperio de películas e impresión de Kodak. Así que la idea quedó en segundo plano mientras los competidores mejoraban los sensores y el almacenamiento. En la década del 2000, las cámaras pasaron a usarse en los teléfonos y los consumidores dejaron de comprar rollos. Kodak intentó cambios tardíos, pero su marca quedó ligada al ritual de ayer. En 2012, la empresa se declaró en quiebra en Estados Unidos. Cuando finalmente triunfó la tecnología digital, el imperio cinematográfico de Kodak no pudo cambiar de rumbo con la suficiente rapidez. 30. Nokia descartó el iPhone y se perdió la era de los teléfonos inteligentes. Nokia era dueño de su bolsillo y luego lo perdió cuando llegaron las pantallas táctiles. A principios de la década de 2000, Nokia dominó los teléfonos globales con diseños robustos y familiares. Su software Symbian era potente, pero poco eficaz para la web y las aplicaciones. Cuando Apple presentó el iPhone en 2007, muchos rivales se rieron del precio. Pero la función multitáctil, el desplazamiento suave y un navegador real cambiaron las expectativas rápidamente. Nokia siguió perfeccionando los modelos con teclado, mientras que el software de pantalla táctil exigió una reescritura total. Android de Google se extendió entre los fabricantes, convirtiendo a los teléfonos inteligentes en una carrera de plataformas. La posterior apuesta de Nokia por Windows Phone llegó tarde, y los desarrolladores se quedaron en otros lugares. Cuando reaccionó, el mundo de los teléfonos inteligentes ya había avanzado. 31. Blockbuster se rió de Netflix y perdió el entretenimiento doméstico. El gigante de los videos se vio superado primero por los sobres y luego por el streaming. A finales de la década de 1990, Blockbuster reinaba las noches de los viernes con Netflix comenzó a enviar DVD por correo, apostando que la gente prefería las colas a los recargos por retraso. Las ganancias de Blockbuster por mora fueron enormes, por lo que los líderes vieron a Netflix como algo pequeño. Incluso existió la posibilidad de comprar Netflix, pero Blockbuster dejó pasar la oportunidad. A medida que la banda ancha creció, Netflix pasó al streaming, convirtiendo la sala de estar en una aplicación. Blockbuster intentó un servicio similar, pero implicaba demasiados gastos generales. En 2010, llegó la quiebra, y la marca se convirtió en un chiste nostálgico. Cuando llegó el streaming, el último recargo por pago atrasado no pudo salvar a Blockbuster. 32. Yahoo decidió no comprar Google por unas monedas. Yahoo ocupó la puerta de entrada a Internet, pero luego la dejó desaparecer. Los ejecutivos dudaron sobre el precio y la estrategia, tratando la búsqueda como una característica más. Yahoo se centró en ser un portal repleto de noticias, correos electrónicos y ofertas de contenido. Google se obsesionó con la velocidad y la relevancia, convirtiendo la búsqueda en un hábito adictivo. Los anunciantes siguieron los clics, y el sistema publicitario de Google generó dinero a gran escala. Yahoo intentó asociaciones y adquisiciones, pero su identidad cambiaba cada año.
Cuando Yahoo se sintió amenazado, Google se había convertido en el mapa de todo. Más tarde, Google se convirtió en el verbo y Yahoo se convirtió en la memoria. 33. MySpace se vendió demasiado pronto y entregó las redes sociales. MySpace era la fiesta, hasta que se convirtió en el club vacío. A mediados de la década de 2000, MySpace permitió a los usuarios personalizar perfiles con música y código brillante. Tom Anderson se convirtió en el primer amigo de todos y las bandas usaban las páginas, como si fuera. En 2005, News Corporation compró MySpace, en busca de dólares en publicidad y escala. La presión corporativa generó anuncios recargados, páginas lentas y rediseños incómodos. Facebook mantuvo un sistema de identidad más limpio, y las redes universitarias se sintieron más seguras. MySpace tuvo problemas con el spam y las cuentas falsas, ahuyentando a los usuarios habituales. A medida que la atención se desplazaba, los anunciantes y los desarrolladores también lo hicieron, y el colapso se aceleró. Pronto la multitud se trasladó a Facebook, y la música de MySpace quedó en silencio.